Facundo Nehamkis es el director de la consultora Opina Argentina, es analista político y vamos a escucharlo, vamos a hablar con él en esta mañana, agradeciéndote, Facundo, tu tiempo. ¿Cómo estás? Buen día. Eduardo Bataglia te saluda. Hola Eduardo, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Qué escenario político? Yo decía hace minutos que todos los días la campaña nos va entregando un round, ¿no? Porque hay una batalla y un cruce entre todos los candidatos. ¿Y un escenario que vos lo ves claro o es incierto? No, a ver, hay un grado de incertidumbre muy alto porque la Argentina está en un momento de incertidumbre muy alto, ¿no? Entonces, como todo momento de incertidumbre, eso se traslada también a lo político, ¿no? Quizás una de las crisis más importantes de la Argentina en los últimos años, de las últimas décadas, en términos de la organización de su economía, de la relación del Estado, la política, la sociedad, impacta también sobre la política generando mucha incertidumbre. Y esa incertidumbre se traduce en cambios profundos, transformaciones, cambios en el sistema político y de alguna manera la desaparición de viejos conflictos y la aparición de nuevos. La desaparición de viejos liderazgos y la aparición de nuevos. Y en ese marco se produce el escenario de las PASO, ¿no? Donde uno ve que las fuerzas políticas que nos habíamos acostumbrado a ver protagonizando la política, protagonizando los principales conflictos, las principales debates y contradicciones en los medios de comunicación, en las redes, tienden a apagarse un poco y aparecer un nuevo liderazgo y una nueva conflictividad alrededor de la figura de Javier Milei y de su fuerza La Libertad Avanza, ¿no? Y bueno, eso está reordenando, me parece, a la política. Cuando digo reordenando, no se me malinterprete, Eduardo, no quiero decir está mejorando la Argentina, digo reordenando en el sentido que hay un nuevo orden, que es para nosotros los politólogos, los analistas políticos, un nuevo orden, es una nueva forma de organización. Eso no quiere decir que la Argentina va a estar mejor ni peor, eso ya depende de otros factores, pero que la política va a ser distinta, no te quepa ninguna duda, va a ser distinta. Ayer miraba un estudio que marcaba lo que sienten los votantes de cada uno de los tres principales candidatos o los que obtienen mayor cantidad de votos. Y había un denominador común, era la esperanza. Pero se marcaba una diferencia que explica un poco lo que ha sucedido en las PASO, ¿no? El votante de Milei tiene esperanza y la combina con entusiasmo, con ansiedad y con ilusión. El votante de Bullrich lo combina con bronca. Y el votante de Massa con enojo, supongo que será derivado de la situación económica y, bueno, de las cosas que no han salido en esta gestión que está culminando. Digo, a medida que pasan los días, uno entiende más, ¿no?, el fenómeno Milei. Sí, absolutamente. Mira, hay una pregunta, Eduardo, que nosotros hacíamos en nuestras encuestas hace 2 años y que mostraban esta situación que vos estás señalando, cuando nosotros le preguntábamos a la gente ¿quién prefiere que gobierne la Argentina en el próximo periodo presidencial 2023-2027? Y nos decía un 22%, 23% que siga gobernando el peronismo, una cifra más o menos similar decía que vuelva a gobernar Juntos para el Cambio, y el 50% decía un partido político nuevo. Entonces, la sociedad, no digo todos, porque bueno, uno nunca tiene que generalizar, pero si uno tuviese que expresarlo en un concepto y decir hacia dónde va la mayoría, uno diría, bueno, la mayoría quiere hacer un cambio, dar como una vuelta de página. Lo que todavía no terminó de configurar la sociedad es quién expresa ese cambio y esa vuelta de página, porque una parte dice Milei, una parte dice Bullrich y una parte también dice Massa. Entonces, ahí es un proceso que yo te diría que está en construcción y que puede ser que tenga un desenlace ahora en octubre, o puede ser también que terminemos viendo el desenlace en el balotaje, en la segunda vuelta
en el mes de noviembre. Pero sí no tenés que tener duda, Eduardo, Sí. que lo que viene es algo distinto o diferente, ya sea porque vamos a hacer un cambio muy radical, muy rupturista, al estilo de lo que nos propone Javier Milei, ya sea que vamos a un cambio, como dice Patricia Bullrich, a todo nada, 180 grados, pero más previsible porque es dentro del sistema político existente, o porque vamos a un cambio de orientación del peronismo, porque Massa en un punto la promesa implícita de que el peronismo con él va a ir hacia otro lado, ¿no? Hacia un lugar de mayor moderación, de mayor, de mayor armonía con los mercados, con el mundo de los negocios. Es decir, hay otra Argentina que viene. Insisto, yo no caigo nunca en los análisis en un falso optimismo. Eso no quiere decir que esa Argentina que viene va a ser necesariamente mejor, pero que va a cambiar del actual estado de cosas, eso no tengo duda. Bien. ¿Qué números tenés hoy de los candidatos presidenciales? Mira, nosotros tenemos un crecimiento leve, pero crecimiento al fin, de Javier Milei. Cuando digo leve me refiero a que no lo tenemos en un escenario de ganador en primera vuelta, lo tenemos creciendo del 30% al 34%, unos 4 puntos, algo así como un 15% respecto de la elección primaria. Después lo tenemos a Sergio Massa estabilizado, manteniendo todos sus votos, digo, cuando me refiero a todos sus votos, digo los votos de él más los votos de Juan Grabois, ¿no? Que para un candidato que fue a primaria eso es importante, creciendo 2 puntos, lo tenemos en 29 puntos. Y tenemos a Patricia Bullrich creciendo de su posición original de 17 puntos, pero todavía sin alcanzar lo que sacaron sumados ella y Horacio Rodríguez Larreta en la suma de 28 puntos, la tenemos en 24 puntos. Es decir, hoy el escenario que nosotros vemos es un escenario primero, segundo y tercero claramente definido. Milei primero, Sergio Massa segundo, Patricia Bullrich tercera. Pero bueno, faltan todavía 40 días, falta mucha agua a correr bajo el puente, faltan los debates presidenciales, es decir, y además, dos cosas, hay que partir de lo siguiente. Salimos de un escenario de triple empate entre las tres fuerzas políticas y tampoco estamos en un escenario en el que uno puede decir, bueno, ya hay una fuerza política que sacó una ventaja definitiva, ¿no? Me parece que obviamente daría la sensación que es difícil que en este contexto alguien le arrebate a Javier Milei el primer lugar, sí. Pero bueno, me parece que la discusión está abierta. O sea, con estos números que vos nos acabas de dar, la que más ha crecido es Patricia Bullrich, yendo a los votos que individualmente sacó, del 17 al 24%. Massa, la verdad que tiene un numerazo, porque estamos hablando del candidato del oficialismo, actual ministro de Economía. El tema de todos los días de los argentinos es la inflación, ¿no? Y Milei, que es el verdadero fenómeno, que llega al 34% cuando hace 3 años nadie pensaba que podía ser candidato. ¿Quién tiene el techo más alto? ¿O cómo ves la proyección? Digo, si se analiza los votos de aquel que quizás apoyó en las PASO a Schiaretti y quizás no lo vota, o quizás sí. Digo, ¿cómo mirá, analizas eso? Mira, Eduardo, es difícil pronosticar qué va a suceder de las PASO a las generales, con una masa de votantes a la cual es difícil identificar y es difícil investigar específicamente qué van a hacer. Me refiero a ese 4, 5, 6, 7 puntos, no sabemos todavía ni siquiera cuánto va a ser, que va a participar en la elección general, que no participó en la elección primaria. También es difícil saber qué van a hacer los votantes, nosotros les llamamos los huérfanos, es decir, aquellos que han votado opciones y ya no están. Por ejemplo, aquel votante que votó a Moreno, Guillermo Moreno, que ya no lo tiene, que es 0,45, pero quiero decir, hay varias fuerzas políticas que ya no están. Y después, ¿qué van a hacer los votantes de los mismos espacios políticos que no tienen a su opción principal? Es decir, los votantes de Grabois, los votantes de Larreta. En cuanto a los votantes de Grabois y Larreta es más sencillo, pareciera ser que los de Grabois se han acomodado todo detrás de Massa, los de Larreta mayoritariamente detrás de Bullrich, aunque pareciera que pierde 3 puntitos por allí. El resto es una incertidumbre. Si vos te dejás guiar por el clima
y te dejás guiar por lo que dicen hoy los números, bueno, pareciera que las mejores perspectivas las tiene aquel que salió primero, ¿no? Sobre todo por una cuestión de expectativas, porque si bien es cierto lo que vos describís en términos de los números, tanto de Patricia Bullrich como de Sergio Massa, con una mirada optimista sobre ellos dos, también es cierto que las expectativas de ambos están por encima de eso, ¿no? Sergio Massa representa el peronismo, que nunca sacó una elección presidencial menos de 35, 36, 37 puntos, y Patricia Bullrich creía, según sus números, que iba a salir primera y unos 15 puntos arriba de la Cerro de Garreta. Entonces, los dos están por debajo de sus expectativas. Javier Milei, que creía que iba a sacar 20, está por encima, y eso es lo que ha cambiado el clima en la tónica de la elección. Ahora, y con esto te cierro la idea, si vos te fijás lo que ha pasado en las últimas elecciones en términos de lo que sucedió en las elecciones PASO y lo que después sucedió en la general, nunca fue tan lineal lo que pasó respecto a lo que se creía que iba a pasar. Me refiero, en el 2021 había ganado Santini y la provincia de Buenos Aires con comodidad, todos decían ya está. Bueno, el peronismo puso en marcha toda su estructura, su militancia, su aparato, y recuperó la elección y terminó en punto. Si vos te fijas, en el 2019 Macri se comió en la PASO una paliza de 17 puntos, después arrancó el operativo de reconstrucción y creció 10 puntos, bajó la distancia de 17 a 7. Sí, increíble. Entonces, fue la remontada. Por eso, digo, entonces no sabemos qué puede llegar a pasar hoy. Hay un sentido común que nos dice Milei, una expectativa que nos dice Milei, unas encuestas que nos dicen Milei Massa al balotaje. Pero yo diría, hoy la sociedad funciona de manera muy autónoma, sin ataduras en términos políticos, en el sentido de que puede votar hoy una cosa, mañana otra. Las identidades políticas no son lo que era antes, nadie se siente atado ni al peronismo, ni al radicalismo, ni al PRO, ni a Javier Milei tampoco, ojo. Entonces, eso hace que creo que hay que ser cauto y esperar que se abran las urnas. Sí, insisto, lo que sí pareciera que la sociedad argentina da un veredicto que va hacia un cambio, hacia una transformación. Ahora, ¿quién va a ser el que finalmente termine encarnando ese proceso? ¿Quién va a ser la figura que exprese hasta dónde se señala esa voluntad de cambio? Me parece que es algo que hoy todavía es terra incógnita. Bien, la última, breve para cerrar. Como analista político, ¿hay alguno de los candidatos mayoritariamente votados que pueden cometer algún error no forzado? Viste, que vos digas, mira, acá Milei, si reduce la velocidad, no es lo que quiere su electorado y puede perder votos. Bullrich, si no va a fondo, tampoco la van a seguir. O Massa, no se pueden malinterpretarle el plan económico o este plan denominado platita por algunos. Digo, ¿alguno de los tres vos crees que puede cometer o es más proclive a cometer algún error no forzado? No, me parece que los tres tienen incomodidades, ¿no? Además es obvio, ¿no? Era de tener que gobernar. Sí. Esa incomodidad, o en esa incomodidad vos no controlás todas las variables, ¿no? De la campaña. Hay cosas que no controla el valor del dólar, absolutamente, ¿no? Claro. El dólar no va siempre a donde Massa quiere, la inflación no va siempre a donde Massa quiere. Entonces, eso es una variable que un ministro de Economía no controla totalmente, y entonces eso puede impactar sobre su candidatura, es decir, la sorpresa que le puede dar la economía. En el caso de Patricia Bullrich, me parece que, digamos, no tiene ese problema, porque es oposición, pero tiene dos problemas. Uno, le apareció una figura que le disputa el lugar de principal oposición, y le ha ganado en la primaria, y le apareció una figura que le genera una incomodidad, porque, digamos, es incómodo el lugar de Bullrich en términos discursivos, no logra encontrar el punto de diferenciación de Javier Milei. Eso me parece que es un punto que hay que tener en cuenta, cómo ella encuentra cuál es el punto de diferenciación que hace que convenza a todos aquellos que son opositores al gobierno, o a la mayor cantidad posible, de que ella es la que sigue expresando el cambio
y no este nuevo líder, el nuevo referente que emerge, que es Javier Milei. Bien. Y en el caso de Milei, me parece que el riesgo que tiene siempre un candidato de las características de él, tan rupturista, tan radicalizado en su agenda, es qué sucede con todos aquellos que pueden empezar a sentir preocupación, temor sobre su agenda de gobierno, ¿no? Es decir, hoy pareciera ser difícil que, digamos, se ordenen alrededor de un solo candidato. ¿Por qué? Porque hay una división en el universo que está enfrentado a Javier Milei. Tenés por un lado a Juntos por el Cambio, tenés por el lado al peronismo. Ahora, no sé qué puede llegar a pasar en un eventual balotaje, una eventual segunda vuelta. ¿Por qué te digo esto? Porque si vos tomás lo que ha sucedido en otros países, liderazgo de esas características generalmente ordenan una coalición opositora. Y vos vas a empezar a ver en Argentina, de hecho, ya lo estamos viendo con pequeños movimientos, que van a empezar a surgir sectores que reclamen una unidad del peronismo y de Juntos por el Cambio para rechazar a Javier Milei. De hecho, bueno, hubo ya sí, empresarios, intelectuales, hubo de todo. Hubo de todo. Entonces, bueno, eso, que puede ser que todavía sea muy prematuro, seguramente en un gobierno de Milei surgiría casi naturalmente. Pero hoy eso ya empieza a surgir y no sé si en el caso de un balotaje no puede tener incluso una fuerza considerable como para ordenarle del otro lado una mayoría que impida su llegada al gobierno, como por ejemplo sucedió en Francia cuando la candidatura de Le Pen y el famoso cordón sanitario en defensa de la democracia. Es decir, todos votan al opositor a Le Pen. Bueno, que acá todos voten al opositor a Milei. Ese es el riesgo que tiene la candidatura de Javier Milei hoy. Brillante. Facundo, gracias por tu análisis. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, Eduardo. Chucho. Facundo Nehamkis, director de la consultora Opina Argentina. Los números de Nehamkis: 34 Milei, 29 Massa, 24 Patricia Bullrich. Pero es la foto de hoy.